sin contar hígado, sin contar vías biliares. Entonces tiene muchos detalles. Quizás cuando vemos patología cardiovascular es el mismo músculo toda, pero en el tubo digestivo tenemos el epitelio de la boca, que es diferente al esofágico, que es diferente al gástrico, al intestinal, y en el intestino varía, inclusive, cada segmento, y el colon es diferente. Siguiente. Bueno, vemos cómo varía. Y en el intestino es muy importante ese detalle que nos dijeron de cuál es el tiempo de recuperación de la vellosidad intestinal o del epitelio intestinal, porque de esa forma en muchas patologías nosotros podemos predecir cuánto tiempo va a tardar el paciente en mejorar la clínica. A veces no es importante, quizás ustedes no lo crean, pero cuando tengan una mamá preguntándole hasta cuándo va a durar la diarrea por rotavirus, o tengan un paciente que tiene una preocupación porque le acaban de diagnosticar la enfermedad celíaca, ellos van a querer saber le va a durar la sintomatología, y eso va a tener relación con la recuperación de la mucosa intestinal. En ambos casos, como en la enfermedad. Y si no tenemos esos datos, porque quizás nunca los hemos leído, vamos a quedar, como dice la gente, mirando para San Felipe sin saber qué responderle al paciente. Y cuando somos médicos jóvenes, yo alguna vez lo fui, las mamás, los pacientes esperan respuestas exactas. En lo que ven que uno empieza a titubear y a tartamudear, en su cabeza se bloquea. Este médico no sabe nada, este médico es un muchacho, este muchacho está recién graduado. Entonces siempre es necesario ofrecer información de manera clara, precisa, por supuesto veraz. No es que le vamos a soltar una mentira con una cara muy seria, solamente salvar de que no nos catalogue como un médico joven o como un médico que está recién graduado y no sabe mucho. Siguiente, por favor. Siguiente. La motilidad gastrointestinal es bien importante porque en esto primero nos permite saber cómo son los movimientos y para qué son. Pero en lo que respecta al complejo motor migratorio, nos permite deducir cuando el paciente ingiere un cuerpo extraño, que sucede muchísimo en pediatría de forma accidental y en adultos de forma intencional o por enfermedad mental. El complejo motor migratorio nos permite saber en qué momento esa moneda, clip, ese chinche, ese corta uña va a pasar de estómago a duodeno y va a ser ritmo. Y todos esos cuerpos extraños pasan justamente en el periodo en el que termina el complejo motor migratorio y esos 40, 60, 90 minutos de descanso arranca el siguiente complejo motor migratorio. Porque en el propio fase motora, por el píloro, no pasa nada que no tenga más de 2 mililitros. Entonces son detalles tontos, pero que uno se los pregunta, se los preguntaba incluso a los residentes del grado de gastroenterología y no tenían la menor idea de cómo era eso, porque justamente la fisiología se nos queda en segundo año. Entonces son detalles que son importantes para poder darle respuesta al paciente. Y no crean, en la unidad de gastroenterología tuvimos pacientes adultos que obviamente terminaron en cirugía porque tenían en cámara gástrica una llave de tubo, un destornillador, 3 cepillos de dientes, 2 kilos de cadenas, porque bueno, su enfermedad mental era comerse las cosas. Y literal, una ferretería tuvo ese paciente en cámara gástrica y evidentemente eso es quirúrgico netamente. Siguiente. En pediatría lo más que vemos son monedas, pilas de botón, baterías de botón, clips. Ok. Con la hemorragia o úlcera de Delafoy, así como la pronuncian los profesores, la imagen endoscópica es esta que tienen ahí. Aunque, claro, eso es un vaso arterial roto, pero esta es la imagen endoscópica que uno ve. Cuando uno entra con el endoscopio, en cada pulsación cardíaca sale el chorrito de sangre, la hemorragia de sangre. Para esta lesión, los endoclips es lo ideal. Y sí es necesario saber exactamente dónde es la división entre superior e inferior,
¿Por qué tenemos que hacer un diagnóstico? Casi toda la patología de hemorragia digestiva superior, el diagnóstico se hace en un 90-95% con endoscopio. La tomografía, la resonancia son más para hemorragia digestiva inferior, pero eso no quiere decir que no haya sangrado oculto en el tracto superior, que perfectamente se puede presentar. Es una emergencia médica, son lesiones del revestimiento del tubo digestivo superior y, por supuesto, de ruptura de vasos. Siguiente. Y la división, el límite, el ángulo de Traes. Hemorragia digestiva superior representa unas 100 por 100.000 personas. No 100 hemorragias digestivas superiores ni 20 hemorragias digestivas inferiores. 100 por cada 100.000. Tenemos que dar el dato completo, porque nos lo dieron incompleto a pesar de que la lámina está, porque de esa forma nos podemos hacer una idea. ¿Qué quiere decir esto? Que de cada 100.000 habitantes en un año se pueden presentar, o en ese periodo de tiempo, en año dice ahí, 100 hemorragias digestivas superiores. Y es lo que deberíamos estar preparados para atender. Y de las hemorragias digestivas bajas, de cada 100.000 personas en ese año, 20 es lo esperado. Por supuesto, estos son promedios. Estos son índices, incidencias. Obvio que hay un rango entre mínimas y máximas. Y la complicación más severa de la hemorragia digestiva superior, más que de la inferior, es el shock hipovolémico. Tanto en varices como en úlceras, lo que debemos prever y buscar y comenzar a tratar es el shock hipovolémico. Porque el paciente sí, la úlcera lo va a matar, pero lo va a matar por la hemorragia que produce. Y la hemorragia va a producir anemia y va a llevar a shock. ¿Okay? Es necesario siempre estar prevenidos. ¿Cómo se maneja el shock hipovolémico y qué vamos a hacer con estos pacientes? Porque si bien la infusión de inhibidores bomba de protones y la dosis de carga que nos acaban de explicar es lo que tenemos que hacer, no nos podemos quedar solo con eso. Y de ahí la necesidad de que el paciente esté monitorizado con lo que tengamos. Porque claro, tensión arterial, presión venosa central y todas esas cosas, pero si usted está en Sabana de Mendoza, posiblemente lo que va a tener es el tensiómetro suyo, si no se lo han robado, para poder tomarle la atención a ese paciente y ver cómo va evolucionando mientras consigue trasladarlo. Y en estos momentos no sé si el Hospital Universitario Valera será muy diferente al Hospital tipo 3, tipo 2, Vasallo Cortés de Mendoza, en cómo atender o no atender una hemorragia digestiva superior. En niños también vemos hemorragias digestivas superiores, pero evidentemente cambia según la edad del paciente, porque la hemorragia digestiva superior de un recién nacido muy posiblemente sea una falsa hemorragia digestiva superior porque se debe a sangre materna deglutida. Los niños cuando succionan muy vigorosamente rompen el pezón de la mamá y tragan esa sangre. Y si es un recién nacido de ayer o de anoche, quizás es sangre que tragó durante la cesárea o sangre que tragó durante el parto. Entonces, por eso es necesario conocer las diferentes causas a las diferentes edades de los niños, porque van a haber recién nacidos, van a haber lactantes seguramente primero en su pasantía. Y si hacen internado rotatorio, pues los van a ver, y si van a rural, seguro los van a ver. Entonces, por eso es necesario ubicarse en pediatría, qué edad tiene el niño y cuáles son las causas más probables de que tenga hemorragia ese niño a cuál edad. Siguiente. Sí, paciente con úlcera gástrica, con úlceras erosivas, con varices esofágicas, con esofagitis, con trastornos de coagulación. Eso todo es correcto. Aquellos pacientes que consumen mucha medicación porque son artríticos, hipertensos, asmáticos y aparte hipocondríacos. Pero también son pacientes de riesgo los pacientes que están en UCI porque tienen alto riesgo de padecer úlceras, los pacientes grandes quemados porque tienen alto riesgo de padecer úlceras. Entonces, estos riesgos de estos pacientes son pacientes que ya sabemos que tienen la úlcera o que tienen la gastritis. Pero de los que no sabemos, todo paciente hospitalizado está en riesgo de hacer una hemorragia digestiva y más en esta situación.
Pero si la hospitalización es en UCI, por un traumatismo craneoencefálico, por una cirugía o por lo que sea, tiene riesgo elevado, y si es un gran quemado, tiene doble riesgo, por lo que significa la pérdida de líquidos por su quemadura más el estrés que todo esto genera. Siguiente. Aquí las tenemos. Recién nacido, sangre materna deglutida, y eso sería una falsa hemorragia digestiva superior, déficit de vitamina K, porque recordemos que la vitamina K la produce nuestra microbiota intestinal para nosotros. Un recién nacido no tiene microbiota todavía suficiente. Úlceras de estrés, y ustedes dirán, ¿por qué un niño tiene úlceras de estrés? Los niños se estresan igual que los adultos. Lo que pasa es que para nosotros los adultos el estrés del niño puede ser banal, porque para mí el estrés podría ser tener cómo comer o cómo comprarle comida a mis hijos. El estrés es tener cómo pagar los alquileres, y para el niño quizás su estrés más profundo es tener el muñequito que está viendo en la televisión o el aparato de videojuego que está viendo en la televisión y no se lo pueden comprar. No por eso deja de ser menos estrés. Para otros, la causa del estrés del niño es una causa banal, pero para él es su problema más grave. ¿Ok? Trauma, ya no se colocan tanto, ya no veo tanta sonda nasogástrica colocada en la emergencia como veíamos antes, pero sí, por supuesto, las anomalías vasculares y las coagulopatías. Los lactantes, esofagitis, gastritis y úlceras por estrés, ingesta de ácidos y álcalis. El síndrome Mallory-Weiss es muy profundo, o la úlcera del desgarro de Mallory-Weiss, y lo produce el vómito, sí, pero no es el vómito per se, es el esfuerzo que genera el vómito en la porción distal del esófago. Cuando se hace la valsalva que produce el vómito, produce tironamiento del estómago, que está por debajo del diafragma, y el esófago, que está por encima, y con cada esfuerzo se estira y se jala y se tira más del esófago, y eso es lo que causa los desgarros. Generalmente es una hemorragia que se autolimita, 2, 3 episodios muy escasos, y cuando ya uno logra llegar a hacer allá al hospital, que ya compraron todos los materiales y que no hay cesáreas y no hay apendicitis, y uno logra hacer la endoscopia, generalmente ya no vemos mucha evidencia de que hubo el Mallory-Weiss. Duplicaciones gastrointestinales y duplicaciones de estómago y de duodeno sobre todo, dan mucha hemorragia, y a veces el diagnóstico lo hacemos por radiología y el tratamiento es quirúrgico, por supuesto. La obstrucción intestinal, los fármacos y alteraciones de coagulación. Fíjense un detalle, entre el lactante y el preescolar hay una patología que aparece, que es las varices esofágicas. Y no solamente los pacientes cirróticos hacen varices esofágicas. En pediatría hay algo que se presenta que se llama la cavernomatosis de la vena porta. Y eso sucede porque la vena porta hace un trombo. Y al hacer el trombo, pues evidentemente se eleva la presión del sistema porta y busca los colaterales. Pero en pediatría, en Latinoamérica, la principal causa de esto, del cavernoma portal, es la mala técnica y los malos insumos que usamos para hacer cateterismos umbilicales en los recién nacidos. Los neonatólogos siempre han dicho que eso no es, que eso no es, que eso no es, pero la evidencia lo da. Bueno, los neonatólogos de antes sobre todo, porque depende de uno trabaje a los recién nacidos los recién nacidos con problemas respiratorios o que quedan en terapia intensiva neonatal o en incubadora, es necesario tomarles vías centrales, vías venosas centrales. Y la vena umbilical es muy fácil de cateterizar, pero está el problema de que ese catéter tendría que llegar hasta cierto punto. Y generalmente se deja mal puesto, se deja en un sitio donde no es, se usan catéteres inadecuados, que no son los de tomar vías, sino los de alimentación, y eso produce las varices, eso produce el cavernoma portal. Pero el cavernoma portal se manifiesta generalmente en la edad preescolar. Entonces, cada vez que tengamos un niño con sospecha de varices esofágicas, tenemos que preguntar los antecedentes neonatales. Porque sí, en Latinoamérica es ese, como les comento, en
el primer mundo son malformaciones vasculares. Úlceras de estrés, ulcus duodenal. La semana pasada o antepasada le hablé del pacientico que vi recientemente que dice que tenía una úlcera duodenal y no era la primera. Desgarro de mucosa duodenal, trastornos de coagulación. En escolares y adolescentes vuelve otra vez el Mallory Weiss y quizás sean manifestación de un trastorno de alimentación, una bulimia, enfermedades pépticas, cuerpos extraños, cáusticos, etcétera, etcétera. Siguiente, por favor. En la etiología de los adultos nos las refirieron muy bien referidas. Aquí con la úlcera de Delafoy, pues faltó la primera imagen que colocaron en la primera diapositiva. Y con varices esofágicas nos dijeron textualmente, hay un incremento de la vena porta. Y puede que haya un incremento de la vena porta. Pero lo que hay es un incremento de la presión de la vena porta. Más adelante nos dijeron que de 11 milímetros de mercurio, pero lo quería comentar de forma que no quede en el aire. No es la vena porta que aumenta, aunque sí debe aumentar. Lo que aumenta es la presión de la vena porta. Y por supuesto, al haber un incremento de la presión de la vena porta, por todo el sistema porta, esa presión se transmite hacia atrás. Y es lo que hace que haya varices en el epiplón, es lo que hace que haya varices gástricas, es lo que hace que ocurran varices esofágicas, y el hilio esplénico también presenta hipertensión y presenta varices, porque se traslada hacia atrás esa presión. ¿Y cuál es la causa de esa presión? En adultos, principalmente cirrosis o patología cardíaca, y en pediatría, en Latinoamérica, es el cavernoma de la vena porta, y en segundo lugar las malformaciones vasculares, y en el primer mundo las malformaciones vasculares y el cavernoma de la vena porta no lo tienen. Las patologías tipo el síndrome de Rendueles-Weber, que son lesiones vasculares, que esas generalmente se les aplica argón plasma. Aneurismas, discrasias sanguíneas, obviamente lesiones de la mucosa, porque prevalecen los mecanismos agresores por encima de los protectores y ocurren las úlceras. Siguiente, por favor. Lo que sigue. Clínica. Pues de una hemorragia digestiva superior sería muy fácil decir, pues, la hematemesis, obvio, el vómito con sangre. Pero no siempre es así. A veces el paciente no hace hematemesis, sino que tiene una hemorragia oculta y ha estado durante mucho tiempo sangrando. Ya vimos la semana pasada en la clase de cáncer que las manifestaciones clínicas del cáncer pudiera ser hemorragia digestiva, pero no es una hemorragia digestiva masiva, como esa que vemos ahí, esa mujer vomitando en la poseta. Casi que se abraza la poseta. Si fuese un borracho, se estuviera abrazado de la poseta. Pero no siempre es así, ¿ok? La última imagen, la cuarta imagen, donde vemos materia fecal marrón combinada con algo rojo y algo como moradito, si ustedes me dicen a mí, me muestran esa foto solamente sin explicarme nada, yo diría eso es una hemorragia digestiva inferior. Roja, veo un poco de sangre digerida y mucha materia fecal de color fecal, marroncito, verdolaga. No pensaría como en primera instancia una hemorragia digestiva superior. A lo cual, la otra muestra, la otra imagen que tiene el recuadro azul y blanco, eso pudiera ser una melena. Pero la melena se acompaña de dos cosas, del color vino tinto y se acompaña del olor. Ese olor generalmente no se olvida. Váyase para un restaurante de carne asada, cómanse 1 kilo de morcillas y al otro día van a saber a qué huele la melena. Porque muchas mamás, muchos pacientes vienen preocupados porque la gente en la calle sabe que cuando hay sangrado digestivo el pupú es oscuro, y vienen con el cuento de que incluso en las revistas, los residentes, los internos, que hizo pupú oscuro, que hizo pupú oscuro, que hizo pupú oscuro. Entonces mi segunda pregunta es, ¿qué olía? No olía nada. Eso no debe ser una melena. ¿Ok? ¿Por qué se produce la melena? Porque hay una hemorragia digestiva superior y hay una gran cantidad de sangre que recorre todo el intestino delgado y grueso, sufre los procesos digestivos, por supuesto, y ese es el olor característico. Muchas veces hay que
ver si en verdad es de origen digestivo, porque la hematemesis se puede confundir. La hematemesis es vómito con sangre, no tiene que ser solamente de origen digestivo. Ahí mismo nos lo dicen, estomatorragia, hemoptisis, epistaxis. Fue para el odontólogo ayer, lo operaron de amígdalas esta semana, tiene una rinitis alérgica. Todas esas pueden ser causas de falsa hemorragia digestiva superior. Y dejan al paciente hospitalizado en ayunas, con soluciones, con dos vías venosas, dos accesos venosos, en ayunas, esperando que el gastroenterólogo llegue, y resulta que nadie dijo que se había sacado una muela, nadie dijo que había tenido epistaxis esta semana, y entonces es una falsa hemorragia digestiva. La hematoquesia sí ocurre cuando el paciente hace sangre, pero hay que tener cuidado, no estemos confundiendo una superior con una inferior, ¿ok? Y para eso es necesario asociar los otros datos clínicos, como es la taquicardia, la hipotensión, la hipotensión ortostática o evidentemente los signos de shock. De esa forma podemos hacer un diagnóstico, porque lo que primero que tenemos nosotros que saber, cuando llegan con el escándalo de que vomitó sangre, es de ver primero si es verdad. Segundo es de dónde puede venir. Tercero es si el paciente tiene clínica que se acompañe de esa hematemesis. Una gota de sangre en una poceta mancha esa agua como si hubiese sido un litro de sangre. O por lo menos las personas así lo interpretan y así lo entienden. Siguiente. Diagnóstico, pues el que nos gusta más a los gastroenterólogos es la endoscopia, obviamente. Si tenemos con qué, a veces solamente entramos a hacer diagnóstico porque la mayoría de las veces en instituciones públicas no tenemos cómo hacer tratamiento. Alguna vez teníamos. Y eso nos va a permitir identificar la lesión en grado activo o no, y podemos planificar una terapia. En úlceras de cara posterior de duodeno, estas son quirúrgicas. Las úlceras de rodilla en duodeno, esas generalmente son quirúrgicas de entrada, porque la terapia endoscópica tiene una alta probabilidad de fracaso. Siguiente. Por supuesto, hematología hematócrito, hay que saber qué tipo de sangre es el paciente, por si necesita transfusiones. Dependiendo de qué tenga el paciente, se piden todas las demás cosas. Porque yo no solicitaría a la aminotransferasa y aspartatoaminotransferasa en un paciente que de entrada no es cirrótico. Lo puedo solicitar, pero mañana, no hoy en mitad de la emergencia. Y recordemos que todo choque hipovolémico en las primeras etapas tiene normotenso, lo que se acelera un poquito es la frecuencia cardíaca, hay una ligera taquicardia, pero recordemos que en una primera etapa están los mecanismos compensadores fisiológicos y ese paciente quizás no va a tener una tensión arterial normal en ese momento. Por eso la necesidad de que tengan un monitoreo continuo o de cada 15, cada 20, cada 60 minutos estar tomando la atención de ese paciente para poder establecer que hay una evolución hacia un choque hipovolémico. Porque si usted le toma la atención llegando al paciente con el estrés que trae la gente toda gritando porque tiene una hemorragia digestiva, porque vomitó sangre, con el estrés que trae el paciente y con los mecanismos compensadores, quizás usted va a tener una lectura de tensión arterial normal. Pero a los 10 minutos, cuando ese paciente se calme, cuando los mecanismos contrarreguladores fisiológicos no funcionen, ahí es donde se le va a presentar el problema. Por eso es necesario el monitoreo continuo. Y como lo dice aquí, al momento del ingreso es normal y la medida que va evolucionando va disminuyendo los valores de hemoglobina hematócrita. Pero como siempre les he dicho, estamos en un hospital de guerra y aunque en estos días me sorprendí que estaban haciendo serología para rotavirus geneses, a veces no hay ni siquiera bioanalista, porque si no hay reactivos, ¿qué va a haber? No hay nadie, el bioanalista está durmiendo y el servicio no está funcionando, el servicio del laboratorio. Entonces es necesario siempre conocer todos los elementos
clínicos y del examen físico, cómo podemos evaluarla. Los que se vayan para Chile, que es la tierra prometida, pues seguramente allá sí hay de todo, en todo momento, no hay problemas, entonces tienen que aprender todo. Siguiente, por favor. Y obvio para el examen. Siguiente. El diagnóstico por imágenes, ya les digo, es muy poco lo que hacemos realmente. Más para hemorragias digestivas inferiores que para superiores realmente, las angiografías y las tomografías. Siguiente. Muy sensible, muy específico, pero no. De las clasificaciones sí es una locura. Todavía a pesar de ser de las más antiguas, seguimos usando Forres y es la que más se usa, por lo menos a nivel nacional. Nos permite demostrar siempre el riesgo de resangrado, que es lo que a fin de cuentas nos interesa. Porque yo entro y coloco un tratamiento, encuentro una lesión, yo debo saber si tengo riesgos o no de que este paciente vuelva a sangrar, de acuerdo a todo su estado clínico. Porque debo saber que si tengo un riesgo de resangrado de un 100% en 24 horas, tengo que estar a la mano para aparecer otra vez y poder hacer una terapia endoscópica. O tener al equipo de cirugía ya alertado de que tenemos este paciente ahí. De esa es la idea. Siguientes. Chorro, porque arterial. Babeo, porque es venoso. Y cuando no hay vaso visible, sino que vemos ya el coágulo. Con esos coágulos uno a veces dice, ¿lo lavo o no lo lavo? Porque hay la posibilidad de que si lo lavo empieza a sangrar, sí. Pero si lo lavo y empiezo a sangrar, ¿tengo cómo aplicar alguna terapia endoscópica para solucionar eso? Ahí es donde uno se ve en esos predicamentos. Siguiente. Con coágulo, con lesión pigmentada o solo la lesión plana, que fue lo que le vi yo a mi paciente el día que le hice la endoscopia. La lesión plana, ya la úlcera bien delimitada y la cicatriz y la deformidad duodenal de la úlcera vieja. Siguiente. Todas estas clasificaciones nos llevan a eso, y como nos lo dijo Héctor, sí. Algunas están validadas, algunas no, unas son más viejas, otras son más nuevas. Pero creo que en Latinoamérica se sigue trabajando mucho con Forres. La Forres, que no es Forres Gump, por supuesto. Siguiente. Y obviamente en el primer mundo evalúan resangrado y costos, cosa que no evaluamos aquí nunca. Puesto que los costos económicos, no hay evaluación de eso. Y no hay evaluación desde hace muchos años, realmente, no es ahorita últimamente. Hoy día hay cierta preocupación por los costos porque el paciente tiene que comprar casi todo, para casi todo. Siguiente. Siguiente. Complicaciones. Resangrado, shock, sepsis, obviamente anemia. La sepsis, por supuesto, no viene dada por culpa del sangrado, viene dada por la comorbilidad que pueda tener ese paciente. Pero estas son las complicaciones que se pueden presentar. Y evidentemente, ahí faltó una muerte a la que no queremos llegar, por supuesto. Siguiente. Porque te cae palpitar trujillano diciendo que eres un asesino o Trujillo zona roja. Siguiente. Tratamiento. Lo primero que hay que hacer para indicar el tratamiento de una hemorragia digestiva superior, y eso se los voy a explicar yo más detalladamente en gastropediatría, en pediatría, es si en verdad el paciente sangró, si en verdad es digestivo, si la clínica del paciente es secundaria a eso. Tenemos que hacer esa evaluación de entrada. Segundo, tenemos que ver si la hemorragia es varicial o no, o si hay riesgo de que el paciente tenga cirrosis o no. Antes, lo primero que uno hacía cuando un paciente llegaba con una hemorragia digestiva era colocarle una sonda nasogástrica.
Antes, no hace mucho, 15 años. Y claro, ustedes estarían, no sé, en primaria, empezando primaria hace 15 años. Un poquito más acá algunos. Y eso en medicina es antes, eso es prehistoria. Pero si el paciente tiene varices esofágicas y a mí se me ocurre ponerle una sonda para ver si en el estómago hay sangrado o no, o para ver si el paciente sigue sangrando o no, cuando yo entre con la sonda puedo romper varices y cuando salgo con la sonda voy a volver a romper varices primero. Porque es que antiguamente uno a través de la sonda pasaba hielo molido, pasaba agua fría, solución fisiológica fría, porque eran de las terapias que se hacían antes, esa sí es más antes, 25 años más o menos. Porque evidentemente al haber bajar la temperatura de la cámara gástrica hay una vasoconstricción. Pero los mecanismos contrarreguladores hacían que después hubiese una vasodilatación para elevar la temperatura de la cámara gástrica. Entonces, paraba el sangrado un poquito. Por la sonda se colocaba aceite vegetal, porque el aceite hacía una capa, una película por encima de la úlcera. E incluso había médicos que licuaban hielo con guata y con no sé qué más y lo pasaban por la sonda. Eso lo viví cuando era estudiante. La idea era que con la guata y el sangrado hiciera una especie de coágulo. Se organizara un coágulo allí a nivel de la úlcera. Sin embargo, por suerte esas terapias ya no se usan, así que tengan en cuenta que no son respuestas correctas estos comentarios. Hay que establecer el origen del sangrado porque eso me va a permitir a mí saber qué puedo hacer o qué no puedo hacer. O evidentemente detener la hemorragia activa si tengo con qué en la endoscopia tratar el trastorno y prevenir recurrencias, que es lo que tenemos que hacer. Siguiente. ABC. El ABC, la reanimación, va para todo. No sé si es por cuestión de traducción, pero eso de instalar me suena más a instalar un programa, a instalar un equipo, que a colocarle a un paciente una vía venosa o una sonda de Foley. Pero sí, son maneras de hablar. Reanimar con cristaloides, evidentemente. Paso 4 es el manejo del shock hipovolémico o el manejo de la hemorragia, el manejo de líquidos y electrolitos del paciente. El paso 5 es si necesito o no hemoderivados o hemocomponentes o sangre total. La premisa indica que si se pierde sangre debería transfundirse con sangre. En casi 30 años nunca he visto una transfusión de sangre. He visto transfusiones de concentrados globulares, es decir, de hemoderivados. Pero eso es lo que, esa es la norma que uno aprende y que a veces lee en los libros. Sangre se transfunde con sangre, cosa que generalmente no ocurre. Y la sonda de Foley es para evaluar la diuresis, que es un indicador indirecto del estado de dilatación del paciente. Es mucho más fidedigno, si queremos saberlo, en tiempo real, la monitorización estricta a través de presión venosa central. Es así, pero tampoco es algo que se haga con mucha frecuencia porque se necesita un mínimo de entrenamiento y a veces no lo tenemos, o los médicos que están en emergencia no lo tienen o consideran muy invasivo. Siguiente. Terapia con fármacos, endoscopia y cirugía. Ese debería ser mejor la secuencia, porque pareciera que para llegar a la endoscopia en este círculo paso primero por la cirugía. Y de entrada la cirugía no es el diagnóstico, no es la terapia adecuada. Y Daniel nos los explicó muy bien. Con solo esta lámina, no sé, tardó 5 minutos, 8, 6, explicando cada una de las etapas y de las fases y cómo se hace. Y eso me parece muy bien porque esa es la verdadera utilidad de las diapositivas. La diapositiva no es para poner un texto que yo me pongo a leer, porque si usted me va a leer las diapositivas, mejor déme una guía y me la leo en mi cama acostado cómodamente.
Porque muchas veces sucede que quien está dando la conferencia, el gran profesor que está dando la clase, y en lo de profesor me incluyo, no lo de gran, lo que llegamos al salón es a leer diapositivas. Entonces uno dice, bueno, si la va a leer, ¿por qué no me la manda y yo la leo en mi casa en el momento que yo considere? La diapositiva debe ser un apoyo, un recordatorio donde me da el orden. Porque si yo incluso con estas diapositivas, ustedes se dan cuenta que yo les hablé de teología y de una vez hablaba de tratamiento y de una vez hablaba de clínica. Las diapositivas son justamente eso, para llevar la secuencia correcta, recordar cosas que sé que se me pueden olvidar o que son importantes, y del resto yo lo hablo, yo les echo el cuento. Y en esta diapositiva, malo para ustedes, fue mucho lo que Daniel explicó, porque nos explicó la terapia con fármacos, nos dio las dosis del inhibidor de bomba en la dosis de impregnación o de ataque, y nos dio las dosis de cuándo debería durar el resto en infusión continua. Nos habló de algunas terapias endoscópicas y después nos habló de la cirugía. Y digo malo para ustedes porque, bueno, tienen que buscar todos esos datos y leérselos en la referencia que colocó ahí en la diapositiva, para aquellos que se acostumbran a estudiar por diapositivas, que últimamente no se ve, pero sí hay, en algún momento vemos que los estudiantes solo se aprenden la diapositiva para los exámenes. Error muy errado, por cierto. Terapia con fármacos, inhibidores de bomba de protones, de eso no hay duda. Pero antes de eso, por supuesto, el monitoreo del paciente, la dieta absoluta, que esté hospitalizado, etc. Terapia endoscópica, mecánicas y químicas, y eléctricas, si se quiere. Los clips, unos pequeños y costosísimos clips que hay para tener a través del endoscopio, se tocan. Las inyecciones con sustancias esclerosantes o sustancias coagulantes, no solamente soluciones de adrenalina, sino soluciones de otro tipo también sirven. Incluso dextrosa al 50 combinada con antibióticos para evitar que haya alguna infección bacteriana. En los electrocauterios, el argonplasma, hay diferentes ligas, bandas elásticas. De esos en el hospital lo único que no tuvimos fue los clips, pero el argonplasma ya está el aparato sin argón. Los inyectores las tenemos, no sé si estarán buenos, y las bandas las teníamos, las ligas, que seguramente en la clase de varices nos las irán a mostrar. La cirugía siguiente. Con la cirugía buscamos un tratamiento definitivo, y aquí tenemos las indicaciones de cuando, además de llamar al gastro, también debemos llamar al cirujano. Aunque generalmente es el gastro el que va a terminar llamando al cirujano o hablando con el cirujano. Pero es necesario saber que hay unas indicaciones de que probablemente el gastroenterólogo no va a poder entrar, porque hay una contraindicación absoluta de realizar la endoscopia, como en el caso de que haya una perforación de la vía digestiva. Así yo tenga todos los equipos y así yo tenga todo, no debo entrar a hacer una endoscopia si hay una perforación, una ruptura de víscera hueca. Siguiente. Pareciera que no vemos tantas hemorragias, pero cuando las vemos, a veces no sabemos qué hacer. Y cuando pasen por emergencia, sobre todo de adultos, es cuando uno dice, ¿qué dijo el profesor? ¿Qué es lo que hay que hacer? Claro, en la emergencia hay posgrado y seguramente los residentes y todo el personal de emergencia sabe mucho, y así no haya posgrado saben, pero puede que estén solos en el ambulatorio, si es un ambulatorio grande, o en el María Araceli Álvarez, o en el hospital en Boconó, qué sé yo. Entonces siempre tenemos que saber qué hacer, porque nos bloqueamos con el cuento, esto es para el gastroenterólogo. No, la hemorragia digestiva no es para el gastroenterólogo. La hemorragia digestiva es para el médico que la recibe, porque si usted se pone a esperar a que el gastroenterólogo responda,
que en el Hospital Universitario de Valera ninguno le va a responder porque ya no hay gastroenterólogos de adultos, el paciente se le va a morir. Y se va a morir no porque el gastroenterólogo no vino, sino porque usted no trató o no previno la posibilidad del shock hipovolémico. ¡Ay, una hemorragia! Llamen al gastroenterólogo rápido, al residente de gastro. Usted tiene, en vez de ponerse a pegar berracazos y llamar a gente, comenzar a actuar. Evaluar al paciente, el ABC. Y mientras está con el ABC, puede designar a alguien que vaya buscando al gastroenterólogo o al cirujano o al intensivista, porque no sabemos si ese paciente va a pasar derecho a terapia intensiva. Pero si usted solo se sienta a hacer llamadas y no indica, y no evalúa, y no diagnostica, pues se le va para morir el paciente y ya le digo, palpitar, Trujillo, zona roja, Diario de los Andes, lo van a tirar para la calle como si fuese un asesino. Es lo que estamos viviendo. Ahora mismo hay en Barinas una gastroenteróloga con más de 30 años de experiencia y un anestesiólogo presas. Se les murió un paciente, lamentablemente, un paciente joven, en un procedimiento endoscópico, una clínica privada, y aquello es el diablo y ellas. Barrabás y las doctoras, como quien dice. Y la destrucción, aparte que están presas, no conforme con que están presas, toda la destrucción moral, toda la destrucción ética, y eso no los para nadie. Entonces, tenemos que hacer lo que tenemos que hacer, y obviamente, según la evaluación, llamar a quien haya que llamar, si es que hay a quien llamar. Porque si está en Mendoza o si está en Betty Joque, quizás lo que tiene que llamar es a una ambulancia para que lo traslade a Valera. Pero no puede mandar un paciente de donde ustedes estén a Valera sin las condiciones mínimas, sin haberlo estabilizado, sin haber tomado algunas previsiones. ¿Alguna pregunta, algún comentario? ¿No? Qué bueno. Profe, una pregunta, no es con respecto al seminario. ¿De casualidad sabe a qué hora va a realizar el examen el lunes? No, no tengo idea ni cuándo va a ser el examen todavía, se lo aseguro. Ah, ok, Porque no gracias. sé. Eh, Normalmente los exámenes se hacían antes, en la vida anterior, al horario de clase, ¿no? Pero en el caso de ustedes, que posiblemente tiene que ser en el estacionamiento, hay que hacerlo temprano porque el sol les va a tostar las orejas y le va a tostar la nuca. Ahora estaba pensando yo en eso. Y porque ustedes son muchos, no sé si en el salón de lectura cabemos todos, aunque los vi la semana pasada presentando anatomía patológica en el estacionamiento. El jueves, sí. Que cuando ustedes empezaron a sacar todos los pupitres y las mesitas, y yo de una vez dije, me van a trancar, yo no iba a salir inmediatamente porque tenía que ir al hospital, y de hecho pues estaba trancado. El doctor Benino me preguntó, ¿vas a salir, doctor? Y se imaginan en mitad del examen hacerlo a todos ustedes para sacar el carro. Igual ya había decidido que no iba a molestar tanto. Pero con ustedes, presentando exámenes en el estacionamiento, tienen que ser temprano por el sol. Porque yo me llevo mi sombrero, por si acaso, o me quedo en la sombrita. Pero los que queden en el sol, se les tuesta el cerebro y entonces salen raspados por una toxicidad. Entonces, de entrada debería ser temprano. Obviamente un horario en el que todos puedan llegar, tampoco va a ser a las 7 de la mañana, por todo aquello de que no todos viven en Valera y el transporte no está muy, muy frecuente. No había pensado, realmente no había pensado. ¿Alguna otra pregunta?
Aparte, lo tengo que hablar con Brando, porque tampoco es la idea que si el lunes, martes, miércoles, jueves tienen parciales ya fijados previamente, voy a venir yo a acomodar uno el lunes también. La idea es que terminando los 7 temas tengamos el examen, pero no es que es obligatorio que tiene que ser esa misma semana o ese mismo día o al día siguiente, porque no sé cómo están ustedes de exámenes y me gustaría en todo caso fijar la fecha, que como le digo, no lo he pensado, tengo que hablarlo con Brando, que es el delegado, ver qué posibilidades, cuáles fechas tienen más fácil y de paso para que no suceda como hoy, que uno antes iba a la escuela o a la facultad, no sé cómo ustedes dicen, yo siempre he dicho escuela de medicina, uno iba a la escuela, clases, y ahora ustedes de la escuela tienen que salir corriendo a sus casas a recibir clases. Es una cosa un poco loca. Pero bueno, son los tiempos que estamos viviendo, lamentablemente. Y por eso hoy tenemos, la asistencia no ha pasado creo que de 48. De 50 me parece que no hemos pasado en asistencia. Porque claro, todos corrieron, algunos se caerían en el camino, llegaron a ver luz, qué sé yo. Y entonces se complica un poquito la situación. Y evidentemente la mañana es la mejor hora por transporte, por salir, por llegar y por el sol, no hay duda. Son de selección simple o múltiple las preguntas, por cierto. Sobre lo que vemos aquí, lo que yo le comento y lo que está en los libros. Porque, por ejemplo, para de la hemorragia digestiva tiene que revisar libros. Ahí no dice nada esa diapositiva. Es lo como debe ser, ya lo comenté. Doctor, ¿qué libro nos recomienda usted para ahondar un poco más en el tema? Lo que le han puesto los muchachos ahí, los libros de medicina, no tiene que ser un libro de gastroenterología específicamente. Profesor, ¿pudiera Harrison. ser el Harrison? Sí, Harrison, que es el que tienen ustedes más a la mano. Y bueno, tiene todo. Ok, perfecto. Yo ya ni los Entonces usted míos. dice que el parcial va a tener preguntas de selección y preguntas de selección múltiple. O sea, selección simple y selección múltiple. O sea, de los dos tipos va a haber. Seguramente que sí. Obvio, el Ok. enunciado se los va a indicar claramente. Escoja 2 respuestas correctas o elija 3 respuestas correctas. Ok, perfecto, profe. Pero para que esté buena la pregunta tiene que tener todas correctas. Y no se vale, por ejemplo, si responde una sola la mitad de la nota. Y se le va a morir medio paciente. El paciente se muere completo, no por mitad. Pero no se preocupen, yo generalmente no trabajo con lo que hablamos aquí. La única materia que hemos visto es fisiología y quizás algunos no la vieron acá y los otros no se acuerdan. Pero la idea es que salgamos bien y conozcamos, sepamos del tema. Porque es posgrado de gastroenterología. Ustedes tienen que salir aquí con los conocimientos para atender un paciente con patología gastrointestinal y sospechar las patologías. Pero como se han dado cuenta, en vía digestiva superior casi todo es lo mismo. Duele, sangra, arde y vomita. Tenemos que aprender a diferenciar cuando el dolor es donde y cuando el dolor se acompaña de ardor o cuando el dolor se acompaña de vómito, de dónde pudiera ser y qué debo hacer. Porque todo es con inhibidor de bomba de protones. Pero al cáncer no le va a hacer nada al inhibidor de bomba de protones. Entonces hay que saber los detalles, saber de que hay maneras clínicas de diferenciarlo. Y en estas clases lo hemos conversado. Más que Bueno, muchacho, ya va un momento.
No importa. Siempre es necesario. Es que había interferencia. En el Harrison no hay muy buena información. Ahora que estaban hablando de la bibliografía, yo tengo una referencia que es una de las diapositivas que es bastante completa y concisa. Ahora más tarde. Compártala con todos si la tienen en PDF y de esa forma, pues, hasta de ahí tomaría datos. Ok. Y el Harrison, compártanlo también. Pero no se pueden poner a estudiar tampoco por 10 libros, porque no les va a dar tiempo de leerlos y analizarlos todos. Por cierto, ¿cómo van en pediatría? Están con la en este momento, ¿sí? Sí. Sí, apenas estamos comenzando el segundo parcial, los temas, pero no hemos presentado el primero todavía. Ah, sí. Los 140 temas que es pediatría. Es terrible. Claro, porque es que pediatría casi que debería ser como medicina, materias individuales. Lo que pasa es que no hay quien la dé. El neumonólogo pediatra, el gastropediatra, el nefrólogo pediatra, que a fin de cuentas les damos clases. Pero pediatría es como la medicina interna, pero en los niños. Por eso si suman ustedes todos los temas de medicina y con medicina interna más las especialidades, hacen los mismos 140 temas, 150 temas de pediatría. Sí, porque les pregunto, porque yo en pediatría tengo que darles clase también, pero ahí sí se las doy yo. Ahí no son seminarios, son como 6, 7 clases. ¿No más preguntas? Estamos saliendo temprano. Bueno, no habiendo más preguntas, nos vemos el jueves con el favor de Dios. Y que tengan muy buenas tardes, muy buen provecho. Igualmente. Gracias, Bueno, profesor. gracias, doctor. Igual, profe.